Muy buenas tardes, tengan todas y todos, sean muy bienvenidos a Radio EPED, el espacio de la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho, donde hablamos, discutimos, conversamos sobre temas contemporáneos de los derechos humanos y algunos temas de actualidad del derecho en general. El día de hoy tenemos un tema por demás interesante, un tema central, un tema que pareciera paradójico, pero no es tan abordado. Y para hablar de este tema, el mínimo vital en México, tenemos a una experta en este tema que nos va a orientar sobre el significado, los alcances, para que podamos entender de mejor manera lo que esto implica para, como derecho, para el mínimo vital para, en general, para la población en México. Y me gustaría saludar a la maestra Paulette Franco y darle la bienvenida. Maestra Paulette Franco, muchas gracias por estar en Radio EPED. Bienvenida. Gracias, maestro Alejandro, por la invitación y a todo el equipo de la Escuela de Posgrado de Derecho. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Muchas gracias, maestra, por estar aquí. Decía yo, de un tema que es muy importante y que no necesariamente es tan abordado, tan discutido. A veces en las escuelas de derecho en general no es un tema que se suele abordar tan frecuentemente, pero hoy la tenemos a usted como experta para que podamos conocer de mejor manera este concepto, este tema. Y bueno, me Claro gustaría que sí. iniciar, maestra, Sí, sí, sí. presentarla a nuestra audiencia. La maestra Paulette Franco es defensora de derechos humanos y abogada litigante. Es experta en materia familiar y en materia civil. Además, es fundadora y directora de Litigio y Derechos Humanos. Es maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente está cursando el doctorado en esa misma casa de estudios. Fue visitadora adjunta y directora del Programa Nacional de Capacitación de los Derechos Humanos de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pues muy bien, muchas gracias de nueva cuenta, maestra Paulette. Y me gustaría hacerle una pregunta inicial. Para todas aquellas personas que desconocerían, que no entenderíamos cuál es el alcance o el significado inicial del mínimo vital, ¿qué reflexión tendría al respecto, maestra? ¿Qué significa? ¿Qué implica el mínimo Claro vital? que sí. Pues muchas gracias antes que nada por la introducción. Es un gusto para mí compartir este espacio con una persona que sé que es un defensor auténtico de los derechos humanos y que además conoce eh, pues la importancia de la difusión y de la visibilización de un tema que, como bien lo mencionas, maestro Alex, si me permites, eh, es muy importante para que todos sepamos que existe, ¿no? Que no el mínimo vital, y me gustaría empezar por ahí, no es un tema que sea novedoso, es una figura que ha surgido a través del tiempo desde hace ya varios años. Desde el derecho romano se contemplaban algunas figuras, no como tal como el mínimo vital, pero sí, por ejemplo, algunas constituciones de los Länder alemanes, como la de Baviera, de Berlín, de Bremen, de Hesse, reconocen el derecho a la subsistencia en caso de penuria. Y también hay algunos reconocimientos del derecho a la renta básica en las reformas de los estatutos de autonomía españoles, como el catalán y el proyecto andaluz, ¿no? Son algunos antecedentes, los más recientes, respecto al mínimo vital. Igualmente, me gustaría comentar que en 1992 el Consejo de Europa emitió una recomendación. Esta fue la 1196, perdón, del 7 de octubre, y
mencionó un aspecto muy importante que aquí entra la primera discusión respecto al mínimo vital y tú, maestro, considero que me vas a apoyar porque este Consejo de Europa emite esta recomendación y habla de extrema pobreza, ¿no? Desde ahí podemos empezar a analizar este tema sobre el mínimo vital porque es fundamental reconocer primero que todos hablan de una renta básica y también de un estado que es la extrema pobreza. Con tu expertise, creo que desde aquí podemos empezar a debatir el tema. Desde mi punto de vista, la extrema pobreza es algo que tiene que tener un parámetro sumamente definido a través de directrices y depende del concepto de pobreza y de extremidad que cada estado y cada persona tenga y no sé cómo tú lo veas desde el punto de vista de los derechos humanos. Muy bien, maestra, muchas gracias. Mencionaba usted entonces que esta primera reflexión, ¿no? De que, por tanto, se entendería que el mínimo vital estaría destinado o entendido como para proteger a las personas en situación de extrema pobreza, ¿no? Así Y es como se vio, sí. introduciendo este concepto, mm, ¿qué opina? ¿Usted qué considera respecto de ese debate específico de si estaría únicamente reservado, ¿no? El mínimo vital. No, mira, yo creo que sí, respecto a este tema, si está reservado, yo considero que primero hay que llegar a un acuerdo sobre lo que es extrema pobreza. Digo, este es un primer acercamiento a lo que el mínimo vital se contempló en 1992 y que no solamente hablaba de extrema pobreza, sino también de una situación que así le llamaban, sabemos que este término ahorita es discriminatorio, pero hablaban de una exclusión social. ¿No? Hablaban de exclusión social y hablaban de recursos mínimos garantizados, que es el tema que hasta el momento se ha intentado pues lograr en muchos países y en muchas de los reconocimientos del mínimo vital. Entonces, digamos, el primer punto, como lo mencionaba, es la extrema pobreza, ¿no? ¿Qué es la extrema pobreza para un país? ¿Qué es lo que realmente, si el mínimo vital está únicamente enfocado a este sector de la población, ¿no? Claro. Y avanzando en digamos, en esa arista, maestra, ¿qué considera entonces que implicaría propiamente o cómo ha evolucionado a partir de ese primer esbozo? ¿Cómo ha evolucionado un poco Ujú. eh, la- las reflexiones relacionadas con el mínimo vital? Claro, pues mira, la primera, ahora sí que corrección jurisprudencial de este derecho como tal, o sea, ya cuando pasa de ser una recomendación a una cuestión jurisprudencial, se produce en un tribunal constitucional federal alemán y esto fue con un antecedente administrativo respecto al mínimo vital y fue realizado a partir de la conexión del derecho y ahí es en donde entra ya el reconocimiento a una vida digna y el principio de Estado social de derecho. O sea, ya se empieza a hablar de dignidad, ¿no? Que también es un concepto que ha tenido muchas definiciones filosóficas, que se ha discutido, que se han creado estándares para saber a qué se refiere la dignidad y que principalmente pues es el motivo y el fundamento de los derechos humanos, reconocer esa cualidad intrínseca en las personas, ¿no? Que nos hacen finalmente pues valiosos como personas y que este Tribunal Constitucional Federal lo reconoce como un mínimo vital a partir de la conexión entre derecho a una vida digna y el principio del Estado social de derecho a partir del reconocimiento de los derechos sociales, ¿no?
Claro, ahora, esta reflexión que haces, maestra, está muy enfocada a estos desarrollos, por lo que puedo comprender, estarían surgidos de Europa, ciertamente. Sí, ¿Y sí, empieza todo. ujú, qué No, paralelismos dime, dime. encontraría con la realidad, digamos, la situación que pudiera estar atravesando el mínimo vital en México o en países de América Latina que tienen unas Claro, sociales complejas? claro. Mira, como vemos, primero inicia en las constituciones alemanas, empieza en Europa, viene un reconocimiento sobre este reconocimiento del mínimo vital a partir del tribunal alemán y después viene un reconocimiento jurisprudencial de Latinoamérica. Se hace por reiteración de jurisprudencia constitucional y empieza por la Corte colombiana. Este reconocimiento jurisprudencial que se hace por la Corte colombiana menciona que el mínimo vital es concebido como un derecho fundamental que tiene como característica ser cualitativo, por lo que supone que cada quien viva de acuerdo al estatus adquirido durante su vida. Este es el primer reconocimiento jurisprudencial que se hace en Latinoamérica respecto al mínimo vital. Se hace en Colombia y deriva de las situaciones, como ya comentábamos, de esta renta mínima que tiene el derecho de toda persona que se encuentra en estado de pobreza extrema y que finalmente también bueno, hablan de pobreza extrema, de exclusión social y hablan de recursos mínimos garantizados. Entonces, una vez que se adopta toda esta figura en Europa, llega a Latinoamérica para ser reconocido constitucionalmente en Colombia, ¿no? Como un derecho fundamental, pero a través de una jurisprudencia. Eso es muy importante. Y sobre todo, que sigo insistiendo en que viene acarreando muchas definiciones que tenemos que tener claras, porque habla de pobreza extrema. ¿Qué es pobreza extrema? ¿Para quién es dignidad? ¿No? ¿Qué es la dignidad para ciertas personas? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un estatus adquirido durante la vida? O sea, es un concepto que, como aquí lo dice, ha sido cualitativo y ha hecho distinciones finalmente entre las personas. Claro, y en ese sentido, maestra, nos ha hablado sobre la implicación que tendría, em, pues, el mínimo vital, que ahora lo adoptó jurisprudencialmente o se adopta en América Latina a través de la Corte Constitucional de Colombia, y mencionaba que es un derecho que es cualitativo, mencionó, cualitativo. ¿Cómo nos podría explicar cómo estaría conformado el derecho On a la my vida? way, Jota. Creo que alguien Sí, ahora lo entró. ya. Una disculpa que a veces pasa en vivo, ¿no? Y en este sentido, perdón, maestra, decía, para poder explicar con mayor profundidad las implicaciones individuales o más pormenorizadas que implicaría el derecho al mínimo vital, ¿cómo nos los podría explicar, maestra, en ese sentido? ¿Qué Claro, implicaciones tiene bueno, el mínimo vital? primero considero que es fundamental compartir con el auditorio lo que es el mínimo vital o lo que se ha concebido o algunas definiciones que se han adquirido, no solamente a través de la jurisprudencia que ha venido desde Europa hasta América Latina, sino que es fundamental hablar de la definición, por ejemplo, que existe en el Diccionario Iberoamericano de Derechos Humanos y Fundamentales, ¿no? Que es la primera definición como tal del mínimo vital, en la que establece que tiene como fundamento la dignidad humana, la solidaridad, la libertad, la igualdad material y el estado social. Y este mismo diccionario y esta misma definición menciona
que para gozar plenamente de la libertad, las personas necesitan un mínimo de seguridad económica y de la satisfacción de necesidades básicas. Este es el concepto que establece el Diccionario Iberoamericano de Derechos Humanos y Fundamentales sobre lo que es el mínimo vital y a partir del cual puedo responder su pregunta, maestro, respecto al alcance que tiene el mínimo vital para nuestra sociedad, específicamente mexicana, al hablar sobre la dignidad humana, la solidaridad, la libertad, la igualdad material y el estado social, porque el alcance que tiene este mínimo vital es justamente otorgar a las personas que se encuentran en, en situación de atención prioritaria para el Estado mexicano, el concepto de derechos humanos, y bajo esta distinción, otorgaría a las personas un nivel mínimo o un estándar, ¿no?, de dignidad, de vida digna. Eso es a lo que busca y esto implica el aseguramiento de distintos derechos fundamentales. Bien, perdón, maestra, a partir de aquí nos explicó ya muy bien, muy detalladamente, pues lo que implica el concepto propiamente del derecho al mínimo vital. Y yo me quedo pensando, maestra, sobre la complejidad entonces, porque pareciera como un derecho de derechos, ¿no? Un derecho que implica garantizar de algún sentido muchos otros derechos, ¿no? Entonces, ¿qué reflexión tendría al respecto? Claro, bueno, hay una autora específicamente que ha estudiado este concepto, ella es Celi Maldonado, bueno, él es Celi Maldonado, que menciona que es el derecho a gozar de unas prestaciones e ingresos mínimos que aseguren a toda persona su subsistencia y un nivel de vida digno, así como también, y aquí aumenta a la definición ya planteada por el Diccionario Iberoamericano de Derechos Humanos, la satisfacción de necesidades básicas y que esto, pues es importante decir que no es un derecho reconocido expresamente, ¿no? Ni en las constituciones y se trata de un derecho innominado, ¿no? Que es la complejidad de este término del mínimo vital y que se ha desarrollado principalmente a través de la jurisprudencia y la doctrina. Ese es lo complejo del mínimo vital, que finalmente es una figura que se ha denominado a través de jurisprudencia y doctrina y que se ha llamado, ¿no?, a las cortes a través de distintos significados. Realmente no tiene hasta el momento un significado específico. Esa es, Claro, digo, la reflexión para los derechos humanos sabemos que es complejo, ¿no? Cuando esto sucede. Después, digo, para compartir, sí, nos explicaba sobre la complejidad, ¿no? Pues de garantizar en la práctica el mínimo vital, ¿no? Por su grado de indeterminación, al contener tantos derechos. sí, es complejo, es un derecho complejo, no solo por ser innominado, no solo por ser cualitativo, no solo por ser un derecho que contiene otros derechos. Ya hubo un primer intento de las Naciones Unidas para reconocer o pues, de la forma para garantizar los derechos fundamentales de forma social. Y pues sabemos que este resultado fue el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Finalmente, este pacto reconoce con plena eficacia los derechos liberales, los cuales pueden ser, pues obviamente, invocados ante los jueces y entonces así tener, pues, garantizar los derechos fundamentales, ¿no? Eh, hay otra, no sucedió, por ejemplo, lo mismo con este mismo pacto cuando la protección de estos derechos se hizo depender del nivel de desarrollo de cada sociedad, que ya es otro tema también complejo, en el cual no solamente se involucran los temas de dignidad, de pobreza extrema, de exclusión social, de innominación, de ser un derecho cualitativo, sino que ya hablan de justamente del nivel de desarrollo social de cada lugar, ¿no? Y obviamente de la forma de hacer judicializables todos estos derechos
para poder contemplarlos universalmente, ¿no? Y pues obviamente esto ha sido uno de los problemas y de los casos de retrocesos que pues han sido injustificados a nivel de aseguramiento ya alcanzado de estos derechos, ¿no? Claro, y en ese aspecto, maestra, ¿cómo, cómo ha avanzado en México? ¿Cuál es la situación en general? Sería mejor así la pregunta, la situación general del mínimo vital en México. ¿Qué reflexiones iniciales tendría sobre este cúmulo de derechos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en México? ¿Cómo lo ve inicialmente la situación en general? Claro, pues en general, bueno, en el 2007 pasó lo mismo que ha venido pasando internacionalmente desde hace muchos años y surgió un caso en el cual se invocó la figura del mínimo vital a través de un tribunal judicial, ¿no? Y surgió la interpretación de la figura del mínimo vital como de forma jurisprudencial en la que se hizo pues una jurisprudencia, valga la redundancia, o una interpretación judicial de esta figura para el derecho mexicano, en el cual habla de interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y particularmente de los artículos primero, tercero, cuarto, sexto, décimo tercero, vigésimo quinto, 27º y 31º fracción cuarta y el 123. Esto se habló respecto de un presupuesto del Estado Democrático de Derecho. Es el que habla de que es el que requiere que los individuos tengan como punto de partida condiciones que permitan desarrollar un plan de vida autónomo a fin de facilitar que todos los gobernados participen activamente de una vida democrática. Esa fue la interpretación. Y si me permite, maestro, también aquí comentar, ellos hablaban de que el goce del mínimo vital como tal es un presupuesto sin el cual las coordenadas centrales de nuestro orden constitucional carecen de sentido porque de tal suerte que la intersección entre la potestad estatal y el entramado de derechos y libertades fundamentales consiste justamente en la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma protegida constitucionalmente. O sea, ya estamos hablando de que hablan de la protección digna y autónoma de un nivel de vida igual, pero todavía no definen qué es eso, ¿no? Y entonces hablan ya de un parámetro que constituye el contenido del derecho al mínimo vital. Y bueno, esto habla de hablar de las condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que una persona pueda llevar una vida libre. Aquí habla de temor y de miseria, ya no hablamos de extrema pobreza, sino de miseria. Y habla de que el objeto del mínimo vital abarca pues todas las medidas, tanto positivas como negativas, imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor como persona humana, ¿no? Ya no entramos al punto ya de dignidad como tal, sino que ya no seas reducido inconstitucionalmente a tu condición de persona humana, ¿no? Y esto sigue hablando de las condiciones materiales para llevar una existencia digna. Ahora, Y maestra, bueno, esta es la primera, sí, adelante, por favor. no, este es el primer, ahora sí que concepto en México o reconocimiento o interpretación jurisprudencial que existe en nuestro país. Y obviamente dice que la persona es el centro del ordenamiento jurídico y que no debe de convertirse en instrumento para otros fines, ¿no? Este es el primer reconocimiento que existe y ese hizo en 2007 En en 2007. nuestro país. En 2007. A partir de esta situación, empezó a reconocerse el mínimo vital y empezó a utilizarse para distintos fines, principalmente administrativos,
laborales, fiscales, principalmente para temas laborales sobre servidores públicos que alegaban las bajas en su trabajo y entonces pedían, bueno, han pedido al Estado que se les respete este mínimo vital o la renta mínima garantizada para poder seguir subsistiendo. Y bueno, pues esta ha sido una interpretación que también ha dejado, más bien dejó muchas dudas en el camino por si el mínimo vital aplicaba a las personas físicas o únicamente a las personas o también a las personas morales, que es algo que después pues se aclaró en otra jurisprudencia, ¿no? Más reciente, pero bueno, finalmente, usted, maestro, como experto en este tema, pues también no sé qué opinión tenga respecto a este tema. Gracias, maestra. Y digo, es muy interesante lo que nos comenta respecto de que aunque el primer reconocimiento el primer esbozo en México fue en 2007, entonces realmente en términos históricos es muy reciente, en términos de garantizar, ¿no? De poder garantizar este derecho. Y un derecho como usted nos ha explicado tan complejo y que además, o que involucra tantas cosas y que aún se tendría que estar avanzando en dotarle de contenido, como en general a los derechos sociales, ¿no? O de corte social, implicarían pues un gasto por parte del Estado, ¿no? Un gasto fuerte, un gasto presupuestal importante. En ese aspecto, me gustaría preguntarle, digamos, recientemente, o aunque también podemos aceptar que desde hace algunas sexenios, por ponerlo en términos del gobierno del Ejecutivo, pero más recientemente con el presidente López Obrador, respecto de los programas sociales, ¿no? De apoyos directos. ¿Qué opinión tendría usted sobre si, por ejemplo, estas ayudas directas de dotar dinero, realmente sería como una manera o una política adecuada para garantizar todos estos derechos que involucran el mínimo vital y que, como nos ha dicho, está destinado pues, en general para personas en pobreza o en pobreza extrema o en condiciones de vulnerabilidad? ¿Qué opinaría, por ejemplo, de este tipo de políticas del Estado que son más bien de asistencialismo y que buscan como dar directamente el dinero? ¿Esto estaría siendo positivo o cómo lo vería? ¿Qué reflexión tendría al respecto? Bueno, principalmente hay que dejar claro que todas las políticas públicas siempre implican una inversión por parte del Estado, la que sea, porque institucionalizar cualquier derecho y llevarlo a la práctica siempre implica un gasto por parte del Estado, ¿no? Igualmente, cuando se hacen tanto investigaciones, cuando se presentan o se analizan situaciones, se hace investigación sobre casos, y se hacen encuestas, o se hacen visitas, o se hacen capacitación, o se hace cualquier tipo de acción que el gobierno realice para obtener información y entonces crear una política pública que ayude a las personas, siempre implica un gasto, ¿no? Estos gastos son ya bastante amplios. Y otra cosa es la solución por la que se ha optado para apoyar a las personas a través de apoyos económicos. Eh, los apoyos económicos como tal que se han propuesto en políticas públicas no han sido específicamente del presidente actual. Muchos presidentes anteriores han optado en su mayoría de las veces en políticas públicas que otorgan ayudas económicas a las personas
no para satisfacer específicamente o para garantizar derechos, sino para disminuir de alguna forma, ¿no? Eh, la vulneración, yo diría, de los derechos humanos, de muchos derechos fundamentales, ¿no? Y obviamente no cumplen, ahora sí que no satisfacen en su totalidad la garantía de una vida que digna, ¿no? Como tal, que logre que las personas, como lo establece la jurisprudencia, sean reducidas en su característica como seres humanos o reconocidos como personas, porque la mayoría de las personas, como conocemos y como bien lo mencionaba ya alguna vez un maestro, el maestro Galván, las personas están, no viven en situación de sobrevivencia, no es ni siquiera extrema pobreza. Hay muchas personas que viven en México pues por sobrevivencia, ¿no? Entonces, mi opinión respecto a las políticas públicas es que siempre van a beneficiar, obviamente, cuando se dé un apoyo a quien sea que le llegue dinero, o de alguna forma algún apoyo monetario, ¿no? Sea quien sea, hasta nosotros mismos, si nos llegara un apoyo monetario, pues ayudaría, ¿no? ¿Es la forma correcta o es el medio para garantizar los derechos humanos? Pues no, personalmente no considero que sea suficiente, ¿no? Para garantizar los derechos humanos. Sin embargo, considero que, pues, respecto al gasto que usted menciona, maestro, pues sí, todas las políticas públicas siempre implican un gasto para el Estado, aunque la solución de la política pública no implique dinero, ¿no? O bueno, una cantidad monetaria. Ahora, maestra, estamos actualmente en un contexto muy particular. Realmente que la crisis de salud pública, que ya tiene varios meses, no solo en México, sino en el mundo, pues ha tenido un montón de consecuencias adversas, muchas consecuencias en términos económicos, en términos sociales y por supuesto en términos de derechos, con la crisis de sanidad del COVID-19. En ese sentido, maestra, desde su reflexión, ¿cree que este contexto en el que estamos exacerba eh, las violaciones al mínimo vital? ¿O qué amenazas, qué consecuencias tendría en este contexto de pandemia para estos derechos o este derecho en especial? ¿Qué opina? Claro, pues mire, maestro, yo creo que es muy importante el mínimo vital. De hecho, ya ahí tengo conocimiento de que hubo postulantes en el estado de Michoacán que presentaron un amparo en el que se citó el mínimo vital como pues un derecho en el que se está violando, ¿no? El acceso no solamente de las personas al derecho a la salud, sino a una atención médica adecuada, y no solamente a la atención médica adecuada, también a los médicos, ¿no? Respecto a todos los instrumentos, a todo lo que implica que ellos pues realicen de alguna forma digna y protegida con la protección necesaria a su trabajo, ¿no? Esto implicaría, por supuesto, una investigación en la que se determinara, como ya se conoce, ¿no? La violación a estos derechos humanos. Por supuesto que se presume que si hay personas que no están recibiendo esta atención y no están recibiendo el material suficiente para poder realizar sus labores, si son personas que no están recibiendo la atención digna por parte de los hospitales, ¿no? Aquí hay ahora sí que hay dos víctimas, no solamente los pacientes que por COVID están luchando por su vida en los hospitales, sino también
los médicos que están pues haciendo toda su labor con lo que pueden, ¿no? Y con lo que reciben, que tengo entendido que al principio fue pues muy complejo porque no había material médico, los horarios son de por sí muy desgastantes para el sector médico, y pues vienen consecuencias de salud que obviamente necesitarían pues una investigación y comprobarse estas presuntas violaciones a los derechos humanos, ¿no? No, que nosotros como pues defensores de los derechos humanos podemos percibir, ¿no? A través de lo que vemos y de la experiencia que hemos tenido dentro de un organismo que se dedica al estudio, ¿no? E investigación de casos y de presuntas violaciones a los derechos humanos. Entonces, pues considero que el mínimo vital es una figura que puede ayudar, ¿no? A todas estas víctimas o presuntas víctimas que pudieran estar en una situación pues de vulnerabilidad o de más bien de atención prioritaria. Claro, maestra. No sé usted cómo vea afectado el derecho a la salud con toda su expertise. Claro, claro, maestra. Es muy complejo, ¿no? Porque, como dice usted, múltiples afectaciones a los derechos humanos al mismo tiempo. Salud, vivienda, agua, también hay violaciones a derechos económicos, sociales y culturales en general, y exacerba, por supuesto, lo que pasa con el mínimo vital y la dificultad que implica garantizarlo. Y en ese sentido, maestra, me gustaría preguntarle, ¿cómo, qué situación ve respecto de lo que ha hecho el Estado, ya como ente obligado a garantizar el mínimo vital en nuestro país? En general, ¿cómo ha visto la actuación del Estado frente a esto? ¿Hay un déficit? ¿No lo hay? Y también, en general, los poderes, ¿no? En general, los tres niveles que integran el Estado mexicano, ¿cómo ha visto la actuación en general del Estado, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y dentro de los diferentes órdenes, qué esfuerzos considera o qué haría, cómo lo ve en ese sentido respecto de lo que ha hecho el Estado? Claro. Bueno, pues hablando en general de la actuación del Estado mexicano frente a la presunta violación de derechos humanos, y hablo de presunta porque sabemos que hay que hablar de un procedimiento y de una sentencia firme que decrete que se están violando los derechos humanos para hablar de violaciones a derechos humanos. Sin embargo, por las condiciones en las que se han visto cómo han ido avanzando en varios años, no solamente ahorita, yo considero que el trabajo que hemos hecho como defensores de los derechos humanos ha sido muy relevante. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos la libertad para poder criticar de alguna forma, hacer una crítica constructiva respecto a la situación actual que estamos viviendo, y considero que se han tenido muchos avances porque, como usted bien lo menciona, ya podemos presentar a través del Poder Judicial con la reforma que se hizo a la ley de amparo, ¿no? Procedimientos en los cuales podamos exigir judicialmente la garantía de los derechos humanos, y no solamente que se garanticen los derechos fundamentales, sino también reparaciones del daño. Ya tenemos organismos en los cuales se puede reconocer a las víctimas, en los cuales ya tenemos atención a las víctimas a través de centros especializados de atención psicológica. Tenemos avances en los cuales, por ejemplo, usted bien conoce sobre recomendaciones sobre la violencia obstétrica, sobre el matrimonio igualitario. Yo considero que el trabajo que se ha hecho respecto a los derechos humanos ha sido fundamental, que falta mucho, que es un trabajo en el que las instituciones deben de reconocer muchísimo más y garantizar, por supuesto, por ejemplo, a través del poder legislativo,
los derechos humanos, que tiene que haber muchísimo más énfasis en visibilizar las violaciones a los derechos humanos y la protección a las víctimas y a las personas, por supuesto que se tiene que seguir haciendo. Es algo que no se puede pasar desapercibido, es algo que tiene que ser prioridad para un Estado, ¿no? Porque también, como usted bien lo sabe, todos los casos que el Estado no visibiliza y no atiende pueden ser considerados como una omisión por parte del Estado mexicano y entonces hacerse responsable de todo lo que puede pasar, ¿no? Personalmente considero que es mucho trabajo el que falta, considero que sí hay muchos avances y que yo felicito a usted y a todos los compañeros defensoras y defensores de derechos humanos, activistas, asociaciones, a todas las personas que se unen, porque sí considero que los derechos humanos se tienen que reconocer y más que nada la gente tiene que saber sus derechos humanos para poder pedir que se protejan y nosotros continuar difundiéndolos, continuar protegiéndolos a través de todos los mecanismos que se puedan, nacionales, internacionales, a través de todos los mecanismos sean, pues que en los que sean exigibles, ¿no? Los derechos humanos, no solamente aquí. Claro, maestra, muchas gracias. Y en un tema muy específico, eh, hemos escuchado algunas posiciones, inclusive algunas propuestas o pretensión de poder ingresar algunas iniciativas legislativas respecto de crear una ley específica en la materia, crear una ley al ingreso, al menos al ingreso mínimo vital. Respecto de este tema, que aún pues, estaría en discusión, ¿no? O en debate, ¿qué opinión le merecería? ¿Es necesario tener una ley de ingreso mínimo vital o realmente no sería tanto? ¿Cómo vislumbra este tema en general de una ley específica? Sí, bueno, esta propuesta o esta iniciativa fue presentada hace 2 meses, si no me equivoco, por la presidenta del Senado. Ella hizo esta propuesta sobre la renta mínima o el mínimo existencial, y lo hizo con el fin de que efectivamente fuera un apoyo económico a toda la población, ¿no? Eh, es una propuesta que no pasó, se descartó y se hizo a través de una ley porque en sentido legislativo querían regular esta forma pues de ofrecer esta ayuda de mínimo existencial a las personas. Considero que tiene que hacerse muchísimo más, pues más conciencia sobre el alcance del mínimo existencial y no solamente sobre la regulación a través de una ley, porque pueden existir mil leyes, ¿no? Pero volvemos al tema, que es la garantía o la real garantía de este derecho que finalmente no satisface en plenitud la vida digna de las personas y menos cuando no sabemos por falta de información qué es, cuál es el nivel de desarrollo, cuál es el nivel de vida digno para cada persona, en qué lugar, en qué momento, qué es extrema pobreza, si están viviendo de forma en sobrevivencia. Entonces, realmente una ley no acaba con el problema ni tampoco define lo que es el mínimo vital. Pero en ese mismo sentido, maestra, por tanto, entonces usted estaría más por la posición de que una ley, pues, si bien podría ser deseable, no resolvería los problemas. ¿O qué tan peligroso sería entonces? Me quedo pensando en esto último que mencionó. ¿Tendría efectos contraproducentes el determinar exactamente en una ley en qué consistiría el mínimo vital? O, por ejemplo, poner una cantidad como lo han hecho otros países de este es
la base, ¿no?, que tenemos que poner de ingreso y a partir de ahí obligar a, pues en este caso, tanto empleadores privados como públicos, a pagar al menos esa cantidad. ¿Qué opinaría de que en México por ley se hiciera una especie de cálculo, ¿no?, reuniendo, por ejemplo, expertos como usted, que opinen sobre lo que implica el mínimo vital y que se llegue a una especie de como de consenso sobre eso? ¿Usted lo vería bueno o realmente no sería algo que solucionaría el problema de fondo? Bueno, siempre considero que cualquier ley, sea cual sea, cuando se hace una ley, no solamente se visibilizan los derechos y las situaciones que las personas pueden hacer exigibles ciertos derechos, ¿no? Entonces, cualquier ley siempre va a ser de alguna forma beneficiosa para la población en general. Ahora, el mínimo vital que sí contempla esta renta mínima que también han hablado, también en otra jurisprudencia en 2016 se llegó a un consenso de que debe de asegurarle a la persona y a la familia un nivel de vida adecuado, que es otro derecho que sí está reconocido, ¿no? Ese sí está reconocido dentro de los derechos fundamentales y que en especial tengan acceso a la alimentación, al vestido, a la vivienda, a la asistencia médica, a los servicios sociales necesarios y habla de específicamente a los trabajadores de una remuneración equitativa y satisfactoria, ¿no? Esto habla de el salario mínimo, ¿no? Esto implicaría, pues adecuar el salario mínimo, ¿no? Porque aquí está hablando no solamente de una remuneración equitativa, sino que asegure a la persona y a su familia una existencia conforme a la dignidad humana, ¿no? Y que debe de completarse con cualquier otro medio de protección social. Y aquí es en donde hablamos de otros derechos, ¿no? Que tendrían que estar reconocidos dentro de la misma ley. O sea, en conclusión, la misma ley tendría que reconocer la forma en que todos estos derechos sociales tendrían que garantizarse, ¿no? Personalmente considero que pues una ley siempre es ayuda. Considero que ya existen los derechos humanos, ya existen y ya están reconocidos en diversos instrumentos internacionales, ¿no? Sería más bien pues reconocerlos y encontrar forma de judicializarlos, ¿no? Para hacerlos efectivos y que logren la satisfacción plena para todas las personas. Claro, y nos acercamos al final del programa, maestra, pero no sin antes me gustaría preguntarle, ¿cómo vislumbra el futuro de este derecho? ¿Qué cosas harían falta, o de este cúmulo de derechos, como nos ha explicado? ¿Qué, cómo avisora el futuro? ¿Es optimista respecto de lo que pudiera pasar con la garantía de este derecho? ¿Qué cosas todavía tiene que hacer el Estado, tiene que implementar para poder acercarnos a mejores niveles de protección? ¿Qué reflexión tendría acerca de el futuro inmediato o el futuro lejano de estos derechos? Claro, bueno, pues sabemos que todos los derechos sociales finalmente implican que el Estado otorgue una garantía para que se puedan satisfacer en todos sentidos, ¿no? Entonces, principalmente yo diría que lo que hay que hacer es empezar a reconocer el mínimo vital en la parte constitucional como un derecho y no a través nada más de la jurisprudencia, que si bien a través de la interpretación se puede utilizar, ¿no? Para poder solicitar su garantía a través de, de toda esta interpretación, pues sí es necesario que se reconozcan no solamente constitucionalmente para hacer efectivo pues su alcance, ¿no? De como derecho al mínimo vital
y pues considero personalmente que el futuro es muy prometedor si empezamos a reconocer el mínimo vital y si logramos que el mínimo vital sea interpretado en su forma o garantizado en la forma en cómo está reconocido ya jurisprudencialmente en el orden constitucional mexicano. Y en ese mismo sentido, maestra, la interpretación que ha dado nuestros tribunales, en este caso, tribunales federales y nuestro más alto tribunal, la Suprema Corte, ¿cómo ve si va en ese rumbo? ¿Sí ve con optimismo que se empiece a fortalecer la jurisprudencia, por ejemplo, constitucional relacionada con el mínimo vital, o ve que va un poco lento? ¿Cómo ve ese avance en cuanto al Poder Judicial? Pues yo considero que ya el hecho de que se considere el mínimo vital como conforme al derecho constitucional mexicano y al internacional de los derechos humanos como un derecho dirigido a salvaguardar los derechos fundamentales de todas las personas físicas y que además se esté viendo como una tutela vinculada con la dignidad de la persona, la integridad física, la vida y protección de la familia, ya es un avance muy grande porque esto nos permite, a través de los mecanismos judiciales, solicitar la garantía y en consecuencia la protección y también la reparación de los daños a las víctimas que yo sé que no solamente es un tema económico, pero sí que se visibilice que hay un derecho al cual todas las personas tienen acceso y que les van a permitir la garantía de todos sus derechos humanos. Y bien, maestra, pues nos aproximamos ya a concluir. ¿Alguna reflexión final que tuviera, reflexión global o general o sobre o particular sobre lo que quisiera decir finalmente sobre este derecho de derechos, ¿no? Esta complejidad que es vital. ¿Alguna reflexión final, maestra? Sí, pues que finalmente el derecho al mínimo vital es un concepto, sí, de derecho, pero que tiene que institucionalizar una condición humana que reconozca la dignidad de las personas, que no sea un reconocimiento meramente económico y que nos lleve a garantizar a todas las personas justamente esa cualidad que nos reconoce como seres humanos, que es la dignidad. Muchas gracias, maestra. Y llegamos al final y con esa parte de lo último que nos mencionó también me gustaría reafirmarlo. Nos da un mensaje, maestra, de que al final el mínimo vital está ahí, están los derechos ahí y que nosotros como ciudadanos podamos acudir a los tribunales para que se haga realidad este derecho, ¿no? Para que se haga justiciable, ¿no? Para que sea en la práctica se pueda garantizar y más aún en las situaciones, en la situación actual en la que vivimos, en la que desafortunadamente un cúmulo de derechos sociales especialmente se han visto muy afectados en la práctica. Por tanto, creo que la charla, la entrevista del día de hoy, maestra, nos ha dado mucha luz sobre lo que significa, al menos en ese sentido o extensivamente, el derecho al mínimo vital o lo que implica el concepto de mínimo vital. Y no sin antes también nos llegó una felicitación para usted. Gracias, maestra, por sus aportaciones. Gracias Gracias. por el comentario. Y bueno, desafortunadamente hemos llegado al final de Radio EPED. Maestra Paul Franco, le agradecemos muchísimo el haber participado el día de hoy en nuestra radio. Radio EPED es el espacio de la Universidad en Estudios de Posgrado, donde reflexionamos sobre algunos de los temas más importantes de derechos humanos y del derecho contemporáneo en general. Y a la audiencia agradecerle también el haber seguido esta transmisión y las reproducciones que se harán de esta misma edición
en próximas oportunidades. Maestra, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y que esta investigación nos dé para más. Gracias por la invitación, maestro, y que continuemos en la defensa de los derechos humanos. Maestra, enhorabuena, muchas gracias. Y a la audiencia y a las personas que nos siguen, a la comunidad universitaria de la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho, nos vemos hasta una próxima oportunidad. Gracias.